Empezamos ahora. Ya. Buenos días, compañero. Buenos días, profesor. Nosotros vamos a presentar el primer review, La vida al interior del genoma. El autor es Tom Mistery y fue publicado en la revista Investigación y Ciencia en abril del 2011. Las presentadoras somos Emilia Durán, Javier Escobar, Pilar Hamel, Francisca Oliva y Carolina Reyes. Ay. Bueno, primero vamos a hablar sobre una infografía del review y conceptos claves para poder entender lo que más adelante se nos presenta. Luego vamos a hablar del proyecto Genoma Humano, ya que el review, o sea, el paper habla un poco de este tema. Luego de cuestiones preliminares, afinidad entre cromosomas, la influencia en salud, la autoorganización nuclear y las proyecciones y finalmente las conclusiones. Quisimos basarnos en las infografías del paper para hacer una pequeña introducción a los conceptos. Primero, el ADN es la biomolécula que contiene la información genética de todos los seres vivos y se encuentra en el núcleo Ya, en la imagen 1 se ve la representación de un núcleo con fragmentos de ADN que son los que están en verde. El material genético lo podemos encontrar en distintos estados de compactación, ya sea laxo, como cromatina, que es la unión de ADN con proteína de histona, o en cromosomas, que es el estado más condensado presente durante el proceso de división celular. Entonces en la imagen 2 tenemos la representación de uno de estos con sus amplias cromátidas y el centrómero que la forma. El proceso de empaquetamiento de esta molécula va desde una hebra laxa, luego la asociación con proteína de histona formando nucleosomas y finalmente los cromosomas. En la imagen 3 podemos ver a grandes rasgos cómo ocurre el empaquetamiento del ADN a partir de una hebra de ADN con proteína de histona. Por un lado, la cromatina, que es la asociación de ADN con proteína de histona, la podemos clasificar según su densidad en heterocromatina y eucromatina. La heterocromatina es muy compacta y normalmente restringe la expresión génica. Se divide en dos tipos. La primera es la constitutiva, que nunca se expresa, y la segunda es la facultativa, que puede volverse eucromatina y expresarse. La eucromatina, como fue mencionado, es más laxa y permite la expresión génica. Como podemos ver en la imagen 4, que es la representación de un núcleo celular, la más electrodensa es la heterocromatina y la más laxa, que es la más clara, es la eucromatina. Por otro lado, los cromosomas son estructuras muy condensadas de ADN, como mencioné anteriormente. Los 23 pares pertenecientes a la especie humana están contenidos en cada una de nuestras células. El conjunto que se forma cuando estos se organizan, se encuentran duplicados y asociados a sus cromosomas homólogos se llama cariotipo. En la imagen 5 podemos ver la representación del cariotipo humano. La ubicación de los cromosomas no es aleatoria, sino que organizada y delimitada, ya que se evidencia la preferencia por la periferia del núcleo o bien el centro del núcleo. Pero, ¿a qué se debe esta organización? Este es uno de los temas en los que profundizaremos a lo largo de la presentación. Mencionamos, a grandes rasgos, cómo se comporta nuestro material genético, pero ¿cómo es que se expresa? Bueno, los genes son regiones de nuestro de la célula sintetizar proteínas, pero no todos los genes codifican para proteínas. Por ejemplo, en la imagen 6 se evidencia cómo a partir de la información genética contenida en los genes se puede sintetizar proteínas. Para que este gen se exprese, debe ser previamente activado a través de un grupo de proteínas denominado factores de transcripción, que son quienes permitirán, entre otras cosas, que la enzima que lleva a cabo el proceso pueda reconocer el gen. En la imagen 7, justo al costado de proteínas que son factores de transcripción. ¿Y cómo es que la información de un gen se transforma en una proteína? Bueno, es un proceso muy complejo que inicia con la transcripción. Este es el proceso mediante el cual una hebra de ADN es transcrita. Esto quiere decir que se sintetiza una hebra complementaria de ARN llamada ARN mensajero. Recibe su nombre por el rol de mensajero que adquiere para conectar el interior del núcleo con el citoplasma. En la imagen 8 podemos ver al utilizar una hebra complementaria de ARN.
Luego de ser transcrito el mensajero, ¿qué pasa con él? Este sale del núcleo con rumbo a un ribosoma, estructura que lo leerá y a partir de él producirá una proteína específica a través de un proceso llamado traducción. En la imagen 9 podemos ver a grandes rasgos cómo ocurre la síntesis proteica a partir de una hebra de ADN, luego la transcripción, o sea, la formación de una hebra complementaria de ARN mensajero. En resumen, nuestro material genético tiene como finalidad expresarse a través de proteínas que tendrán alguna función específica en el organismo, entre otras cosas. Además, las translocaciones cromosómicas ocurren cuando, por factores como la radiación o la exposición a toxinas, dos cromosomas se rompen e intercambian segmentos cromosómicos, o sea, genes, los cuales no pertenecen a esa posición, produciendo una alteración que la mayoría de las ejemplo de esta afección será mencionado más adelante en la presentación. Bueno, luego el presente paper pasa a hablarnos sobre el proyecto Genoma Humano. Pero para comenzar, ¿qué es un genoma? Bueno, el genoma corresponde a la sumatoria de los genes y además a su disposición dentro del ADN. Como podemos apreciar en la imagen 11, nuestro genoma está organizado dentro de nuestras células, gracias a un apareamiento de bases, y además el genoma humano, alrededor de los años 2000, logró determinar de forma exitosa la secuencia completa de nucleótidos del ADN de la especie humana. Y además de ello pudo localizar y contabilizar los genes que estaban contenidos en este ADN. Esta investigación dio como resultado la existencia de 3.000 millones de pares de bases nitrogenadas y un aproximado de 25.000 genes contenidos en el DNA. Supuso un campo de la biomedicina sobre investigaciones genéticas, pero a la vez planteó una importante interrogante para muchos investigadores: ¿cómo funciona esta maquinaria genómica? Y tal es el caso del presente artículo, en el cual su autor nos señala que la dirección de investigación va hacia aspectos funcionales del genoma. El científico Tom Mistelli, junto a otros investigadores de la biología celular genómica, están centrando entonces sus esfuerzos y los genes que ellos contienen de una forma tridimensional. Y han descubierto, gracias a nuevas técnicas de obtención de imágenes tridimensionales en células vivas, que hay un gran dinamismo al interior del núcleo celular. Por dar un ejemplo, en la imagen 10 tenemos la técnica de printado cromosómico. Han podido descubrir que los cromosomas generan interacciones con cromosomas vecinos, que los cromosomas tienen la capacidad, que los genes tienen la capacidad de migrar a distintos lugares del núcleo dependiendo de la función que van a cumplir, y que las moléculas que regulan la actividad genética se concentran en sitios específicos de señalización. Estas nuevas informaciones han abierto el paso a conocimiento de cómo funciona esta maquinaria genética, y esto aplicado a diversas enfermedades tales como el cáncer, dando la posibilidad de nuevos métodos para el diagnóstico de estas enfermedades. Bueno, más adelante el paper pasa a hablarnos de algunas cuestiones preliminares. Lo primero que nos dice es que los nuevos progresos en materia de biología molecular genética se han llevado a cabo a partir de los años 80, y que hasta ese entonces la información más o menos que se manejaba era que los cromosomas en la etapa de división celular sufrían una gran compactación como una forma de reloj de arena, tal como se ve en la imagen número 12, y que mientras no estaban en división existía un relajamiento de esta conformación compacta, y esta forma laxa dificultaba su visualización e identificación de cada cromosoma. Pero ¿cómo estaban dispuestos en el núcleo celular estos cromosomas laxos? Se aceptaba hasta entonces la idea de que los cromosomas se encontraban de una forma desordenada, desorganizada y no definida dentro del núcleo celular, tal como el modelo de bol de espagueti cocido que se muestra allí en la imagen. Pero esta afirmación del modelo de bol de espaguetis ya había sido rechazada
a principios del siglo XX por el señor Theodore Boveri, quien fue un citólogo. Un citólogo es un científico que se dedica al estudio celular, incluyendo todas sus funciones y componentes. Bueno, él había dicho que rechazaba el modelo de los espaguetis y proponía, en cambio, la existencia de territorios cromosómicos. Pero ¿cómo pudo él realizar esta afirmación? Él basó su afirmación en investigaciones con gusanos que infectaban a caballos. Gracias a los pocos cromosomas presentes en estos gusanos, Boveri pudo observar de forma óptima el comportamiento de estos. Observó como resultado que luego de un ciclo de división celular, los cromosomas de la célula madre y la hija se encontraban en las mismas zonas del núcleo. Propuso entonces la idea de que los cromosomas se encontraban dispuestos en lo que él denominó territorios cromosómicos. En la imagen número 13 podemos ver un retrato de este citólogo. Pero debido a que su diseño experimental no era muy habitual y que en la época en que él vivía no tenía toda la tecnología apropiada para seguir profundizando, esta idea permaneció no considerada por mucho tiempo, hasta que en los años 80 volvió a surgir cuando los hermanos Thomas y Christoph Kremer desarrollaron un sistema de marcador del ADN, en el cual hicieron incidir un rayo láser en una determinada región del ADN nuclear. Y como resultado, solo unos pocos cromosomas resultaron marcados. Este experimento se detalla en la imagen 14. Si la conformación de los cromosomas hubiese sido tal como en un bol de espaguetis, al incidir el rayo láser debió haber pasado lo que se muestra en la parte derecha de la imagen. Es decir, este marcador láser tendría que haber marcado a muchos cromosomas porque se encontraban todos muy juntos y muy entramados dentro del núcleo celular. Pero lo que sucedió fue lo contrario. Al incidir el rayo láser, solo algunos cromosomas resultaron marcados, como se muestra en la parte izquierda de la imagen 14. Con lo anterior, entonces, se refutó la idea de un ADN totalmente amontonado, como lo señalaba el modelo de bol de espaguetis. Más tarde, esta técnica fue perfeccionada a un método que permitía marcar cromosomas completos a color, como se muestra en la imagen 15, a la técnica de pintado cromosómico, que mediante el uso de un marcador o una sonda fluorescente permitía marcar cada cromosoma para determinar su ubicación en el núcleo. Los resultados entonces son concluyentes. Cada cromosoma ocupa un lugar definido en el núcleo celular, separado de los demás cromosomas. Se comprueba entonces la existencia de territorios cromosómicos. ¿Y cómo podríamos definir territorio cromosómico? Como que espacialmente cada cromosoma ocupa un volumen limitado dentro del núcleo. Bueno, este descubrimiento fue un gran aporte para la biología genómica, pero a su vez dio paso a nuevas y grandes interrogantes y motivos de investigación. Primero, ¿se reparten los cromosomas de manera aleatoria por todo el núcleo o tienen un lugar ya asignado en el mismo? Y de manera más importante, ¿afecta la posición de los cromosomas a la actividad de los genes que albergan? Bueno, entonces, como ya había mencionado mi compañera, cada cromosoma tiende a poseer una ubicación específica en el núcleo. Un ejemplo dado por el paper es la localización del cromosoma 18 y 19 en el leucocito. El 18 tiende a estar como muy a la periferia, mientras que el 19 es más central en el núcleo. Además, se realizó un mapeo de los cromosomas del mismo leucocito, que se pueden apreciar en la imagen 16A. En rojo se aprecia el cromosoma número 12, en verde el 14 y en azul el 15. Esta imagen nos permite dar cuenta que están altamente relacionados entre sí. Pero antes de proceder a qué me refiero con esa alta relación entre cromosomas, explicaré cómo fueron tomadas estas fotografías de leucocitos y su marcaje de sus cromosomas. La técnica usada para ello fue Fitch. La hibridación fluorescente in situ es una técnica que se basa en la desnaturalización y renaturalización del DNA. En primer lugar, se crea una copia fluorescente de la secuencia del DNA de interés, al cual llamaremos secuencia sonda. En la imagen, en la imagen de la izquierda podemos ver a la secuencia sonda en color rojo y a la secuencia objetivo en color celeste. A la secuencia sonda se le adhieren fluoróforos, porque el Fitch se basa
en nucleótidos acoplados a fluoróforos. Entonces, hay distintas formas de acoplar los fluoróforos a la secuencia sonda. Hay una forma que es indirecta, mostrada en la columna izquierda de las hebras de color rojo, donde luego se añade el fluoróforo, y hay una forma que es ya más directa, donde se añade el fluoróforo directamente a la secuencia de DNA. Entonces, antes de dar paso a la hibridación, la secuencia objetivo y sonda se deben someter a calor o productos químicos para desnaturalizarse. Esto se muestra en la fila número C de la imagen izquierda, donde se ve que las hebras están separadas. Y este paso es primordial, ya que para que se genere la hibridación, la cual es una interacción puente de hidrógeno entre el objetivo y la sonda, que se da por complementariedad de bases, esto es lo que permite que luego se haga posible la detección de los cromosomas. Para mapear los cromosomas como se visualizan en la imagen 17, se utiliza un Fitch que es multifluor, lo que permite escanear el conjunto de cromosomas, cada uno pintado de diferente color. Ese color es en verdad una longitud de onda particular que emite la sonda. Entonces, como podemos ver en la imagen 3, en la sección A, esta de aquí, no sé si se ve mi puntero, pero bueno, es posible visualizar cómo los cromosomas de las células son separados por citometría de flujo. Este paso se puede saltar, ya que se pueden comprar las secuencias, y esto es mucho más fácil. Se procede luego a etiquetar las muestras de DNA con combinaciones de fluoróforos que van a producir un color único para cada cromosoma. Se combinan las hebras, como ya se explicó en el proceso de la izquierda, y a través de un microscopio de fluorescencia no se va a notar mucha diferencia, por lo que primero tiene que pasar por un procesamiento digital, que permitirá la diferencia de espectros y así visualizar el mapa cromosómico. Esta técnica facilitó en gran medida el estudio de la ubicación de los cromosomas y sus relaciones, ya que la posición de ellos no cambia en el mismo tipo celular, por lo que pasamos a afirmar que la posición de los cromosomas guarda una relación funcional y de organización, formando los llamados territorios cromosomales. La primera vez que se habló de territorios cromosomales salió de la boca de Carl Rapp y Theodor Boveri, pero luego, como explicó mi compañera anteriormente, Thomas y Christoph Kremer desarrollaron el experimento que permitiría identificar si los cromosomas se habían dispuestos en el núcleo como espaguetis o si estos poseían una ubicación concreta. Su experimento está ilustrado en la imagen 19, que ya fue explicado por mi compañera, y confirmó la existencia de estos territorios cromosomales. Pero estos territorios no son inmutables, ya que el autor del paper explica que los cromosomas varían en su posición en distintos tipos celulares, como ya lo había mencionado, y que además pueden variar en la enfermedad y el desarrollo celular, por lo que se concluye que la posición del cromosoma parece influir en la activación o desactivación de los genes que contiene. Esto fue comprobado a partir de un experimento con el gen IGH en los leucocitos, el cual se activa al detectar células foráneas a las que debe atacar, por lo que en su estado silente el gen como que se encuentra en la periferia, pero cuando se pone en alerta se desplaza hacia el núcleo. Ello introdujo la regla de que en la periferia estaba la mayoría de los genes silentes. Entonces nos hacemos la pregunta de si habrá algo que favorezca el silenciamiento génico en la periferia. Experimentos realizados en el 2008 respaldaron la idea de que la periferia favorecía el silenciamiento génico. El experimento fue simple: se tomaban genes activos desde el centro del núcleo y se anclaban en su periferia, y ello provocaba que la actividad fuese silenciada, por lo que se concluyó que es la periferia quien provoca que se silencien los genes. Un experimento de esto es uno que investigamos nosotras, que se llevó a cabo con el gen white de la Drosophila, moscas salvajes que poseen este gen, el cual en estado activo se expresa fenotípicamente en ellas como ojos rojos, como se ve por superior en la imagen 20, pero si por causa de alguna mutación se inactiva, se acerca a la heterocromatina y los ojos se vuelven moteados por un color blanco. Entonces el gen white fue desplazado a una zona cercana a la heterocromatina y ello provocó el silenciamiento del gen, por lo que se concluye que es la periferia quien provoca el silenciamiento de los genes. Entonces, si existe algo en la periferia que ayuda al silenciamiento de los genes, también se cree que en el centro del núcleo hay algo que contribuye a la expresión de estos. Y es gracias a la existencia de fábricas transcripcionales. Como se ve en la imagen 21, una fábrica transcripcional es básicamente el conglomerado de proteínas y factores de transcripción que se unen a las regiones reguladoras de los genes y los expresan. Estas fábricas de transcripción fueron descritas por Peter Cook en 1993, y él se dio cuenta que el número de genes que transcriben eran más que las RNA polimerasas que se encontraban transcribiendo genes, por lo tanto lo interpretó como una fábrica donde los distintos genes se compartían las polimerasas y los factores transcripcionales.
por lo que el hecho de que distintos genes con frecuencia se utilizan en un conjunto en la misma fábrica prueba de alguna forma que los genes no ensamblan sus propias fábricas para transcribir, sino que más bien cuando estos migran a lugares transcripcionales ya existentes, comienzan el proceso. Entonces aquí se ve como una fábrica de transcripción con todos los genes siendo transcribidos utilizando una misma maquinaria. Bueno, para referirnos a la influencia en salud sobre los genomas, podemos decir que se ha demostrado que la ubicación de los genes en el núcleo va a ser relevante en ella. Durante el desarrollo embrionario se han llevado a cabo estudios en células madres embrionarias, las cuales van a ser pluripotentes, lo que quiere decir que van a ser capaces de diferenciarse, tal como se muestra en la imagen 22. Se pueden diferenciar en neuronas, células sanguíneas, fibras musculares, entre otras. En estas células madres los genes van a presentar un nivel de actividad reducido debido a la falta de las láminas nucleares. Como se ve en la imagen 23, para diferenciarse la célula va a necesitar que llegue una señal para ello, con la cual comenzaría la formación de la lámina nuclear, que es lo que está ahí en moradito, de la cual se dice que va a proteger a los cromosomas de la presión externa y además está relacionada con la expresión de genes. Luego, como se muestra en la última parte de la imagen, que sería la parte derecha, se ve que hay cromosomas condensados unidos a la lámina, que van a ser los genes que están en gris, lo cual se debe a que estos segmentos con menos genes activos tienen una proteína que los condensa y los une a la lámina, mientras que los segmentos ricos en genes se sitúan más en el centro para luego ser activados. Por lo que podemos decir que la aparición de las láminas permite desactivar genes que ya no son necesarios. Respecto a las láminas nucleares, al ser importantes en la activación y desactivación de genes, cuando sufren alguna mutación pueden dar lugar a algunas enfermedades como la distrofia muscular, que consiste en debilidad progresiva y pérdida de la masa muscular y que se muestra en la imagen 24. También a trastornos neurológicos que se ha representado por la imagen 25 y envejecimiento prematuro que se puede notar en la imagen 26, en la cual ambos chicos de 6 y 15 años tienen una apariencia de una persona de mayor edad. Para esta laminopatía existen dos teorías sobre por qué generan trastornos. La primera teoría indica que existe una debilitación de la lámina nuclear, con la cual el núcleo va a quedar expuesto y el genoma podría resultar dañado, dando como un posible resultado la muerte de la célula. La segunda teoría, Emilia, gracias, indica que las láminas pierden la capacidad de organizar el genoma, colocando así los genes en lugares equivocados, generando la alteración en sus funciones. Y debido a estudios sobre las posiciones de los cromosomas en pacientes que tienen laminopatías, se ha respaldado esta última teoría. Sin embargo, aún no se sabe si la ubicación de los cromosomas va a ser consecuencia de la enfermedad o si es uno de los factores que contribuye a ella. Respecto al cáncer, se dice que en algunos casos podría originarse debido a las translocaciones cromosómicas, que es cuando un fragmento de un cromosoma se desprende y se une a otro, como se ve en la imagen 27, se van a cambiar los segmentos entre un cromosoma y otro. Estas translocaciones pueden dar origen al cáncer, ya que se puede formar un gen mutante que favorezca la proliferación celular excesiva. Estas translocaciones podrían depender de la ubicación de los cromosomas en el núcleo. Por lo general, los cromosomas que se encuentran cercanos tienden a fusionarse. En la imagen 28 se ve lo que ocurre en el linfoma de Burkitt, que es un cáncer en el sistema linfático de células pequeñas sin hendiduras y por lo general es una enfermedad abdominal voluminosa. Entonces este linfoma en el que se ve en la imagen se ve que hay una translocación entre el gen MYC, que está en el cromosoma número 8, y el gen IGH, que está ubicado en el cromosoma número 14. Se ve que una parte del cromosoma número 8 está en el número 14 y viceversa. Y según lo estudiado por Jeffrey Roix, este gen MYC también puede realizar translocaciones con otros genes como IGK o IGL. Y respecto a las translocaciones, con el descubrimiento de Jeffrey Roix, se indicó que existe una razón entre la distancia de los genes y la probabilidad de translocación.
También en el laboratorio de Mistelli, que el autor de este paper, se ha comprobado que si un cromosoma se rompe, por ejemplo, ahí donde está esa línea azul en la imagen, 29, o en cualquier lugar del cromosoma, los extremos que han sido dañados van a permanecer cerca de su lugar original. O sea que ese pedacito cortado de cromosoma no se va a alejar mucho, lo cual explicaría la probabilidad de fusión de los cromosomas agrupados en un territorio cercano. Entonces, se puede decir que debido a experimentos se ha demostrado que la ubicación de los genes podría indicar si la célula es cancerosa o no. Bueno, hasta ahora sabemos que los cromosomas ocupan lugares específicos dentro del núcleo, pero eso nos llega a hacer que nos preguntemos cómo los cromosomas saben hacia dónde ir y cómo consiguen llegar hasta ahí. Para ello, se han planteado varias posibilidades dentro del paper. Una, es que las secuencias cromosómicas podrían ser escoltadas por una maquinaria celular específica hasta su posición correcta en el núcleo. Esto podría ocurrir a través de una proteína de fijación al ADN, que reconoce una secuencia génica determinada, a la cual se une y, con la ayuda de una proteína que actúe como un motor molecular, arrastre esa región del cromosoma a un lugar concreto dentro del núcleo. Sin embargo, nadie hasta ahora ha logrado identificar un proceso similar a este. La segunda opción, y la más aceptada hasta ahora, es la idea de una autoorganización de la posición nuclear, debido a que varios cromosomas se sienten atraídos entre sí por sus semejanzas. Esto quiere decir que la localización determinada en el núcleo celular, la ubicación determinada de los cromosomas en el núcleo celular es resultado de su actividad, la cual a su vez está influida por su ubicación. Pero, ¿cómo ocurre esta autoorganización? El gen de una célula diferenciada puede activarse en respuesta a una señal específica, como una hormona. Antes de que esta señal llegue a la célula, el gen esté inactivo, es decir, que se haya adherido a la lámina nuclear. Cuando la señal llega al núcleo, la topoisomerasa 2 desenrolla el ADN condensado en el gen y su alrededor, y hacen esa zona más accesible a la maquinaria transcripcional, como podemos ver en la imagen 30. Que está esta topoisomerasa 2 desenrollando el cromosoma, la hebra de ADN, y forma estos bucles. Esta relajación en el ADN permite la formación de un bucle de cromatina que sobresale de la heterocromatina ubicada en la periferia. Este bucle errante vaga por regiones del núcleo y acaba estableciendo contacto con una fábrica de transcripción. Acá en la imagen 31 podemos ver los distintos grados de compactación de un cromosoma, y contando de arriba hacia abajo la imagen cuarta podemos ver estos bucles. El movimiento del gen está dirigido totalmente por su actividad futura, lo que sugiere que la localización nuclear de un gen no es aleatoria, pero la forma de llegar a este sitio sí puede ser. Aquí en la imagen 32 podemos ver la formación de estos bucles que realmente sobresalen de todo el material condensado y agrupado, y provocan que el cromosoma se mueva. Este concepto de autoorganización concuerda con numerosos resultados de experimentos de rastreo génico. Los bucles, ya mencionado, que forman los genes, hacen que estos se desplacen por todo el núcleo. Un ejemplo exagerado de este proceso se produce cuando ciertas citoquinas estimulan a los leucocitos, los genes que codifican para ciertas proteínas del sistema inmunitario. Se alejan bastante del cuerpo del cromosoma y se trasladan, incluso por todo el núcleo, para ubicarse cerca del centro, debido a que este tipo celular requiere transcribir información para conformar proteínas muy importantes para el sistema inmunitario, como lo son las inmunoglobulinas. Entonces aquí en la imagen 33 podemos ver al lado izquierdo de la imagen que los genes, ¿cierto? Los cromosomas se hallan adheridos a la lámina nuclear, pero luego, después de una señal, se desenrolla y forma estos bucles que finalmente desplazan al cromosoma dentro del núcleo, al centro del núcleo, cuando el gen se activa. Este mismo principio puede gobernar el posicionamiento de cromosomas enteros.
A pesar de que la mayoría de los genes se desplaza poco, el movimiento de cada uno de ellos contribuye a que su cromosoma alcance su lugar definitivo dentro de la célula. Como podemos ver acá en la diapositiva, por esta razón decimos que la unión hace la fuerza. Si la autoorganización es la norma, un cromosoma que tenga varios sitios inactivos se verá desplazado a la periferia nuclear, mientras que un cromosoma con la mayoría de sus genes activos será arrastrado al centro del núcleo. Como podemos ver aquí en la imagen 34, donde en un principio tenemos varios genes, ¿ya? Luego algunos se activan, como lo es el gen A y el gen C, y cuando se activan hacen que se desplacen al centro del núcleo. Finalmente el gen B no se activa y queda desplazado hacia la lámina nuclear. Esta predicción fue comprobada por el grupo de Mark Groudin del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchins en Seattle. En su experimento utilizó microscopía de fluorescencia para analizar territorios cromosómicos. Se utilizaron células precursoras de sangre, es decir, eristoblastos, de ratón, en las cuales se marcaron los cromosomas 11 y 2 de rojo y verde respectivamente. Y se tiñó el resto del genoma con DAPI, que da este color azul. Luego a estas células se les provocó su maduración, las cuales se recogieron en distintos momentos y se midió en ellas la actividad de varios de miles de genes. Al mismo tiempo se determinó la posición de los cromosomas donde se agregaban los genes. Se obtuvo como resultado que los cromosomas que contenían el mayor número de genes, cuya actividad variaba al madurar las células, fueron los más desplazados. Como podemos ver aquí en la imagen 35, en la letra A tenemos los eritoblastos, donde vemos al cromosoma 11 en rojo, bastante desplazado a la periferia del núcleo, y el 2 en verde está más al centro. Pero luego, después de que se hizo madurar esta célula, como podemos ver en la letra B, donde se obtuvieron eritrocitos maduros, la ubicación de los cromosomas cambió. Y el 2 finalmente quedó en el centro del núcleo y el 11 en verde fue desplazado a la periferia. Finalmente, en la imagen C se marcaron otros cromosomas, que fueron el 12 y el 14, que no son muy relevantes para observar este fenómeno. Este fue un buen punto de partida. Sin embargo, los experimentos que se requieren son bastante dificultosos, ya que es bastante tedioso identificar con el microscopio la posición de numerosas regiones genómicas a la vez. Por ello, algunos métodos que pueden aliviar este problema son los siguientes, que se denominan métodos de captura de la conformación cromosómica. Entre ellos tenemos estos tres que presentamos aquí, el 3C, 4C y 5C, perdón. Estos tres métodos son bastante similares entre sí, ya que tienen el mismo procedimiento inicial, como podemos ver aquí en la imagen 36. Primero, los genomas de las células son entrecruzados con formaldehído, el cual forma enlaces covalentes entre las estructuras. Luego, este se corta en fragmentos con una endonucleasa de restricción y posteriormente se ligan aleatoriamente los fragmentos obtenidos. Por último, los loci que interaccionan se cuantifican. Estos tres técnicas tienen algunos pasos distintos. Luego de esto, que depende de cómo, o sea, del objetivo de cada técnica. Por ejemplo, el 3C, que es 1 contra 1, permite sondear la interacción física entre loci genómicos no adyacentes y cuantifica interacciones entre un solo par de loci. En cambio, el 4C, denominado 1 contra todos, captura los contactos entre una región de interés y otras regiones de ADN próximos en el espacio nuclear, midiendo la frecuencia de tales contactos. Por último, el 5C, denominado muchos contra muchos, permite la detección simultánea de millones de contactos de cromatina en diversos puntos. Estas interacciones se cuantifican mediante el análisis de medio raíz o secuenciación profunda. Finalmente, tenemos una técnica revolucionaria, que es el método Hi-C, desarrollado por Job Decker de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts. En la siguiente diapositiva. Aquí está. Entonces, este método permite obtener en poco tiempo
una instantánea del genoma. Esta técnica implica la digestión de los límites de un genoma y se aplica cross-link, utilizando formaldehído también. Como podemos ver aquí en la imagen 37 en el punto A. Es decir, que se une covalentemente el material genético con toda proteína cercana con enzimas de restricción específicas. Luego, se rellenan y reparan los extremos digeridos con la incorporación de nucleótidos unidos a biotina, como podemos ver en la letra B. Los extremos reparados se vuelven a ligar. El cross-linked se invierte y las proteínas asociadas se degradan. Los productos de la ligadura se cortan inespecíficamente con una endonucleasa de restricción, como podemos ver acá en la letra C. Luego se extrae la biotina, como vemos en la letra D, lo que provoca que los fragmentos se unan aleatoriamente. Finalmente, se secuencian utilizando pair-end sequencing, el cual recupera una secuencia corta del final de cada fragmento ligado, como vemos en la letra E. De esta forma, para un fragmento dado, las dos secuencias obtenidas tendrían que presentar dos límites diferentes que fueron ligados en el paso de ligación aleatoria. El par de secuencias es individualmente alineado en el genoma y se determinan los fragmentos que tenían ligación. Finalmente, se examinan todas las interacciones por pares posibles entre fragmentos. Bueno, ahora como resumen, en primer lugar en las infografías y conceptos clave, vimos conceptos que nos ayudaron a entender de mejor forma el paper y nuestra presentación, como qué es el ADN, los cromosomas, los grados de compactación del material genético y el paso de ADN a proteína. Después vimos el proyecto del genoma humano y sus aportes e interrogantes importantes. Recordar que el genoma es el estudio de la disposición de los cromosomas y sus interacciones. Luego, en cuestiones preliminares, vimos el modelo de Spaghetti, y este modelo nos introdujo en el concepto de territorios cromosómicos. También en esta parte se hizo el experimento de pintado cromosómico para identificar estos territorios usando cromosomas de gusanos que infectaban a caballos. Luego, en la afinidad entre cromosomas, se utilizaron técnicas para determinar los territorios cromosómicos que fueron el FIT, que permitió determinar con más detalle los territorios cromosómicos. Además, se señala que en las regiones externas del núcleo, cercano a la lámina de Claire, hay regiones que favorecen el silenciamiento génico. Posteriormente, en la influencia en salud, se habló de la expresión y ubicación de los genes y que esta ubicación no puede ser aleatoria. Y si hay un problema, esto se va a ver afectado en la salud. Además, como la debilitación de la lámina nuclear y la pérdida de la capacidad de organizar el genoma deriva en diversas enfermedades complejas y difíciles de tratar, incluso en el cáncer, como es el caso de las translocaciones. Por último, recién vimos la teoría de la autoorganización nuclear, lo que implica y los experimentos que implica esta teoría, que se usaron, por ejemplo, en la microscopía de fluorescencia, y también se habló de las técnicas de conformación cromosómica, donde destaca el HiC. Ahora pasaremos a las proyecciones. Con respecto a las proyecciones, se puede señalar que mediante el HiC y otras técnicas revolucionarias, pronto se podrá determinar la localización de los cromosomas en diversos núcleos. Tras la comparación de esos patrones con los conjuntos de genes activos e inactivos, se podrán adquirir nuevos indicios sobre el efecto de la organización nuclear en la función de la célula y el modo en que su alteración puede contribuir a la enfermedad, logrando detectarlas a tiempo con el fin de llevar a cabo un tratamiento de forma temprana y más efectivo. Las posibles alteraciones que se pueden detectar son las laminopatías y las translocaciones. La distrofia muscular de Emily-Dreyfus es un ejemplo de laminopatía. Se inicia en la niñez y se presenta debilidad de la cintura escapular y distal de las extremidades inferiores, acompañada de contracturas precoces de codos, tendón de Aquiles y cuello. La miocardiopatía con defectos de conducción es la regla en la edad adulta.
se produce por una mutación en el gen de la hemerina, que es una proteína integral de la membrana nuclear, y su función estaría relacionada con la estabilización del núcleo durante la mitosis. La única forma de prevenir las distrofias musculares es mediante el consejo genético certero. Para lograr este objetivo, se deben conocer las probabilidades de recurrencia de la enfermedad en las familias afectadas. Los hijos varones de madres portadoras de la DMED tienen 50% de probabilidad de presentar la enfermedad, por lo que un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. En esta imagen, en la imagen 38, se evidencian síntomas de la distrofia muscular de Emery-Dreifuss, siendo la letra A las contracturas articulares y atrofia proximal en miembros superiores, la letra B atrofia peroneal, la letra C escápula alada y la letra D debilidad en cintura escapular y músculos abdominales. Por otra parte, tenemos la leucemia amiloide crónica, que es un tipo de translocación que ocurre en los brazos largos de los cromosomas 9 y 22, lo que da como resultado un cromosoma 22 que es más corto de lo normal, conocido como cromosoma Filadelfia. Esta alteración se encuentra en las células leucémicas de casi todos los pacientes con esta leucemia. La translocación va a producir la formación de un nuevo gen, que sería un oncogen, llamado BCR-ABL. Este gen va a codificar a la proteína BCR-ABL, que causa que las células de la leucemia amiloide crónica crezcan y se dividan sin control. Los síntomas de esta leucemia a menudo son imprecisos y con más frecuencia son causados por otras cosas. Algunos de estos son debilidad, cansancio, sudoración nocturna, pérdida de peso, fiebre, dolor en los huesos, agrandamiento del vaso y dolor en el estómago. En un pequeño número de pacientes con leucemia amiloide crónica, las células leucémicas tienen el oncogen, pero no el cromosoma Filadelfia, por lo que una detección temprana del cromosoma Filadelfia puede ser significativa en la prevención de esta enfermedad. Bueno, ya para concluir, en las dos enfermedades anteriores nos podemos dar cuenta de la importancia del material genético, que su expresión influye en su actividad y que un pequeño cambio en la ubicación o composición de los cromosomas, o incluso una alteración en la lámina nuclear, puede derivar en enfermedades difíciles de detectar y muy agresivas para el organismo. Por esta razón, el análisis de translocaciones y laminopatías es una herramienta útil como indicador pronóstico de una enfermedad. De esta forma, es posible predecir la forma en la que progresará un paciente con alguna de estas patologías y o su respuesta al tratamiento, y el riesgo de recurrencia después de este. Bueno, también como conclusión, como ya vimos, el primer borrador del genoma humano llevó mucho tiempo, llevó 10 años de mucho trabajo. Y la biología celular genómica cada vez está empezando a desentrañar más el modo en que se comportan los genomas en la célula. Y quizás esta tarea pueda llevar mucho más de 10 años debido a su alta complejidad, como hemos visto. Pero sin duda, gracias a las nuevas tecnologías, creemos que sería posible establecer cómo se organiza el ADN dentro del núcleo, lo que nos dará nuevos indicios sobre la implicancia que tiene esta localización en la función específica de distintas células y cómo la alteración en la posición de cromosomas puede derivar en distintas enfermedades y mutaciones, como vimos recientemente. Esperamos que algún día, al desentrañar los misterios de la organización del material genético en el núcleo, sea posible encontrar mutaciones incluso antes de que se expresen y lograr prevenirlas a tiempo. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho la presentación. Aquí adjuntamos nuestra bibliografía de donde sacamos la información. Sacamos información de libros y de artículos científicos. Ahí está como todo. Eso, muchas gracias. Súper bien, lo hicieron muy bien, estuvo muy interesante. Muy buena la información que sacaron, está muy bueno. Eso, miren, tenemos la sesión de preguntas, así que hagamos que sus compañeros hagan preguntas. Acuérdense que tienen el control, así que aprovechen de hacerle harta preguntas a los que expusieron. ¿Quién se anima con alguna pregunta sobre la presentación? Si no, voy a tener que preguntar yo. Ya, entonces, Alejandra y Andrea. Ya, empiezan. Hola, profe. Hola. Buena presentación, chiquilla. Hay que mencionarlo.
Quería saber qué era una sonda. Eso, ahí me perdí un poquito, pero fue mi culpa. Eso. Una sonda es básicamente una secuencia de fragmentos de material genético, sea ADN o ARN, que mediante apareamiento es capaz de reconocer material genético de una muestra y se puede marcar con métodos radiactivos o no radiactivos para identificarla. Eso básicamente. Ya. Para agregar, una sonda también puede ser, por ejemplo, un componente, una molécula, cualquier cosa, que permita marcar algo en una célula. Por ejemplo, existen sondas que se llaman, por ejemplo, lisotracker o mitotracker, que son sondas específicas para lisosomas y mitocondrias, que permite distinguirlo por métodos de fluorescencia. En el caso del FISH se ocupan pequeños extractos de nucleótidos para poder marcar de manera específica ciertas secuencias en el DNA. Ya. ¿Otra pregunta? Gracias. Hola, Hola. felicitaciones a las chiquillas que lo hicieron súper bien. Y me gustaría saber qué es un marcador de ADN. Gracias. En términos generales, un marcador del ADN es un segmento del mismo ADN que tiene una ubicación física conocida dentro del cromosoma y que gracias a que sabemos su ubicación puede rastrearse. Es como un punto de referencia a utilizar como en esta investigación. Sí, de ahí derivan, por ejemplo, la nomenclatura de los loci, los locus o los distintos marcadores que permiten identificar distintas regiones de un cromosoma para poder identificar todos los genes que contiene esa región del cromosoma. Ya, otra Gracias pregunta. por la respuesta. Hay una en el chat, ¿la respondo? Sí, porfa, dale. Ya. Pregunta qué son los microarrays. Los microarrays es una técnica que se utiliza como para estudiar la expresión de muchos genes a la vez. Entonces, como que consiste en colocar miles de secuencias de genes en lugares determinados sobre un chip. Y este proceso produce una cantidad de luz que se puede medir y las áreas del chip que producen la luz identifican como los genes que se expresan en la muestra. Y un oncogen es como un gen con la capacidad de mutación que induce a la formación de cáncer en una célula. Eso. Ahí está el ejemplo del proto-oncogene, el MYC, que aquí hablaron Sí. también. Que la gracia que tiene esa proteína es aumenta la proliferación celular. Entonces, cuando está alterada su expresión o tiene una hiperactividad, puede generar la formación de un tumor o cáncer. Eso. ¿Qué otra pregunta? Yo tengo una duda. ¿Sí? Primero que todo, estuvo súper buena la presentación. Felicidades. Y me quedó la duda de, o sea, en una parte hablaron sobre losis, y tenía la duda sobre qué es un loci. ¿Loci? Bueno, bueno, las chicas pueden responder eso. Hola, loci es el plural de locus, ¿ya? Y el locus es el lugar específico que ocupa un gen o una secuencia específica dentro del cromosoma. Ah, ya. Gracias. De nada. Ya. Súper bien con las preguntas, estuvieron muy interesantes. Y reitero las felicitaciones, chiquillas, lo hicieron súper bien. Acá yo tengo una pregunta, pero más sobre los aspectos moleculares de esta regulación de la eucromatina y heterocromatina. ¿Saben cómo se modifica el nivel de compactamiento de ¿cómo se llama? De la eucromatina? Por ejemplo, si hay señal específica, hay modificación específica en qué proteína, en qué regiones de DNA. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí, por supuesto.
¿Saben si existen modificaciones específicas en los componentes de la eucromatina y heterocromatina que permita la transformación de la eucromatina a heterocromatina o viceversa, de heterocromatina a eucromatina? Si son específicas, son generales, está asociado a proteína o a DNA. Eh, bueno, eso tiene que ver como con los factores de transcripción, ya que el ADN está como condensado, por ejemplo, en heterocromatina, y ante una señal que le llega, por ejemplo, la entrada de un factor de transcripción a la célula, Ujú. dependiendo de lo que se requiera, por ejemplo, fabricar otra proteína, requiere, no sé, fabricar como otras cosas que les llega como con esta señal, los factores de transcripción ingresan al núcleo y llegan a la región determinada, ya que los factores de transcripción como que se ubican en una región determinada del ADN, y provocan, en este caso, la descondensación del material genético. Ahora, en el caso contrario, si es que se quiere condensar, o sea, convertir eucromatina en heterocromatina, también lo hace como con la ayuda de un factor de transcripción, pero es como al revés, por así decirlo, como que promueve que, como el, no sé si silenciamiento del gen, pero que ya no esté como activo, que no siga, por ejemplo, fabricando esa proteína. Ya. Sí, parcialmente sí. El tema es que hay distintas regulaciones de la expresión génica. Ustedes mencionaron la de factor de transcripción, que es como la que llega, detecta la zona de donde se va a transcribir un cierto RNA y se descondensa. También existen regulaciones epigenéticas, que es regulación de la forma de la condensación del DNA. Y eso está dado por otras proteínas que van modificando, por ejemplo, las histonas. Hay ciertas modificaciones de la cola de una de las histonas, de la H4, si no mal recuerdo, que es muy larga y esa cola permite distintas modificaciones, por ejemplo, acetilaciones, metilaciones. Y dependiendo del tipo de modificación que pueda tener, va a generar la descompactación del DNA o la compactación del DNA. Por lo tanto, estos factores de transcripción generalmente se asocian con estas proteínas que son capaces de acetilar o desmetilar la histona. Ya que, por ejemplo, piensen que un DNA está muy condensado en estos nucleosomas con la histona, que la secuencia donde se une este factor de transcripción no es accesible. Por lo tanto, se necesita una descondensación previa para poder generar que este factor de transcripción sea capaz de reconocer y unirse a esa secuencia. Así que ese es como el otro mecanismo que está muy asociado a esta parte de condensación y descondensación del DNA. ¿Tienen más dudas de todo esto? ¿No? ¿Sí? Ahí pueden responder por el chat. Ya. Reitero las felicitaciones. Lo hicieron súper bien. Cualquier duda, bueno, pueden escribirme o por el Moodle también. Así que acuérdense de completar el control que tienen. ¿Ya? Tienen hasta mañana, son 24 horas para poder completarlo, pero son súper simples. Con todo lo que expusieron acá sus compañeras, deberían estar súper bien de responderlo de manera rápida y sin problemas. Ya, que estén... Profe, ¿Sí? perdón. Yo quería preguntarle algo, Dime. quizás como muy luego, pero nuestra nota la vamos a hacer como cuando se terminen todos los reviews o... Yo quería presentar las notas del primer review cuando ustedes presentaran, porque la sesión del lunes ya estaba lista. Entonces, ahora que ya presentaron, probablemente voy a subir la nota quizá hoy día o mañana, no sé. Depende cómo esté el Ya, tiempo. ya. Pero tranquila, lo hicieron súper bien. Ah, ya. Gracias, Gracias. profe. Ya. Así que, Gracias. si no hay más consultas, lo dejamos hasta acá y nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien. Cuídense. Gracias. Chao. Chao, profe, cuídese. Chao, Chao, chao. muchas gracias. Chao.
Chao, profe.